Pues es sabido que la situación que priva en el estado de Guerrero ha generado un debate nacional sobre diversos temas, diferentes grupos, acciones que están generando incluso situaciones de violencia y que interrumpen no solamente las actividades del Instituto Nacional Electoral, sino también de otras instituciones de la República. ¿Por qué es pertinente este acuerdo? Nos encontramos ahorita en una etapa importante del proceso electoral en toda la República que tiene que ver en lo que a la larga va a ser la integración de mesas directivas de casilla, para lo cual tenemos una estrategia de capacitación y para lo cual hicimos un proceso de contratación de ciudadanos que van a trabajar con nosotros para lograr visitar a todos los que resultaron sorteados. Ahora ya sabemos con el mes y ahora la letra V, el proceso de insaculación correspondientes. En consecuencia, lo que pretende este proyecto de acuerdo es que, si bien el Consejo General aprobó la estrategia de capacitación general que se está aplicando en todo el país, tenemos que tomar las previsiones para el estado de Guerrero en el caso específico que alguna de las etapas de esta estrategia no se pudiera desempeñar de acuerdo con el calendario previsto. Existan alternativas que le permitan a las autoridades que toman las decisiones, consejos distritales y consejos locales, poder realizar estas actividades sin necesitar de violentar el texto que aprobó este propio Consejo General de la Estrategia de Capacitación. Por eso las medidas que se proponen, que son los 14 puntos que están en el primer punto de acuerdo, justamente facultan a los consejos distritales y locales a realizar adecuaciones, si es necesario, en los calendarios de las fases de la estrategia de capacitación y asistencia electoral. Ojo, no es alterar ni modificar los calendarios de la elección, esa no es una atribución de este instituto, sino modificar los calendarios de las fases específicas de la estrategia de capacitación. Por ejemplo, la realización de exámenes, por ejemplo, la capacitación a los supervisores, por ejemplo, la forma como van a salir a las calles a buscar a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, en fin. En todo caso, en todo momento, las decisiones que se tomaran con base en este acuerdo, resulta importante que tengamos dos elementos fundamentales. Primero, la participación y el conocimiento de los partidos políticos de cualquier modificación que se realice. Eso de hecho está previsto, puesto que los partidos políticos están representados en los consejos distritales y en el consejo local de Guanajuato. Pero en segundo lugar, que este Consejo General y en particular la Comisión de Capacitación y Organización Electoral tengan información inmediata para poder estar claramente informados de las decisiones que se estuvieran tomando en los estados, en el caso de Guerrero. Un comentario adicional que resulta importante: esto no es la regla que se va a aplicar. Estas son las salvaguardas que ponemos en el caso de que sea necesario aplicar a una situación de este tipo. En la mayor parte del estado de Guerrero, el proceso electoral y los calendarios que hemos previsto están operando regularmente. Pero si en algún momento necesario es aplicar una política específica como las que se prevén en estos 14 puntos del punto de acuerdo número 1, está previsto y se puede responder inmediatamente sin la necesidad de una intervención específica por parte de este Consejo General. En ese sentido, las fases de visita, notificación, entrega de nombramientos, capacitación electoral en primera y segunda etapas se realizarán de acuerdo con los calendarios y con las decisiones que tuvieran que tomar para casos extraordinarios estos consejos locales, distritales en su caso, y local en todo caso. Ahora, a mí me gustaría, señor presidente, que fortalezcamos en la parte de los considerandos
la razón por la cual estamos haciendo una situación específica en el caso de Guerrero. No es nada más el hecho de que 7 de nuestras juntas estén cerradas por el momento, sino que además las acciones que están desarrollándose por parte de diferentes grupos sí están obstaculizando el trabajo regular de nuestros órganos colegiados. En consecuencia se requiere este tipo de acuerdo. No, en otras ocasiones, en otras elecciones, los consejos distritales han sufrido por diversas razones otro tipo de obstáculos, pero en esta situación particular de Guerrero sí se está actuando en contra del proceso normal de desarrollo de nuestras actividades, y creo que convendría reforzar en los considerandos esta circunstancia que lo hace especial para Guerrero y no necesariamente para otras entidades de la República. También creo que es importante saber que la comisión tendrá la información sobre el desarrollo de estos acuerdos para que haya la posibilidad de no nada más estar informados en la comisión y con los partidos políticos a nivel central, sino que además para que, como se prevé en el acuerdo, la comisión informe al Consejo General de los cambios que se requieren. También no quiero dejar de mencionar que la consejera Pamela San Martín, que seguramente explicará con más claridad, ha circulado un proyecto de algunas reformas a la propuesta original, con lo que estoy de acuerdo. En términos generales ya las conoceremos por su propia voz. Muchas gracias, señor presidente.